No esperaba verte allí, qué divina interrupción tu voz. Escuchar, ya no pude ser igual, simplemente tuve que cambiar al oír tu voz decir, oh, 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 sígueme sin ver atrás, sígueme hasta el final, sígueme, te quiero usar, ven ahora, ven ahora, ven ahora. El camino Muy buenas amigos y amigas, hermanos que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a su programa El Mundo Real. Les acompaña un servidor Warner y también Sharik. En esta oportunidad gozosos por la bendición de Dios de estar compartiendo con ustedes, de llevarle una palabra fresca, una palabra que esperamos que sea de mucha bendición y edificación. Y hoy traemos un tema muy bonito, muy importante dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Queremos abarcar un poco lo que es la unidad y cómo Dios nos ha dado las capacidades o regalos que cada uno de nosotros tenemos para poder edificarnos unos a otros y ser de bendición, ¿verdad, Sherif? Sí, claro, Bar. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, los jóvenes de la congregación que nos están escuchando, y a cada joven, cada hermano que son parte de la Iglesia de Cristo. Queremos traer un tema muy bonito hoy para la juventud y un tema muy poco casual, que es los ministerios pero para los jóvenes. Así que adelante, bueno, vamos a empezar con el tema, me parece demasiado interesante. Claro que sí, y para iniciar queremos leer un pasaje de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7, y dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, estos dones, ahí quedamos en el 8, estos dones se nos está hablando de algo, por así decirlo, un don, un regalo especial de parte de Dios que Él nos da a cada uno, y se considera también como una capacidad especial. Es algo que viene de parte del Espíritu de Dios, no es algo que nosotros tengamos en nosotros mismos o lo tengamos de nacimiento, por ejemplo, sino que es algo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, y esto para que nosotros lo utilicemos al servicio de otras personas siempre, ¿verdad? Y lo usemos para edificación de los hermanos en Cristo. Sí, claro, Gar. Bueno, un tema muy importante que queremos tocar primero, y antes de llegar a los dones, es la unidad en la iglesia. Y a nivel juvenil queremos tocar ese tema con los jóvenes, porque a veces como cuesta ver una iglesia unida. Y cuando hablamos de unidad no significa simplemente una sonrisa o un saludo, sino que cuando hablamos de unidad significa que todos tenemos que tener un mismo pensar, una misma manera de actuar, una misma manera de pensar acerca tanto del evangelio, como si nos estamos congregando en algún lugar, también debemos pensar como nuestro pastor está pensando. Por ejemplo, si nuestro pastor tiene una visión, nosotros tenemos que irnos detrás de esa visión. Nosotros no podemos tener una idea diferente a la que nuestro pastor tiene. O aún vámonos a los líderes pueden tener una visión de cómo dirigir la juventud, y si usted joven no está de acuerdo con su líder, entonces permítame decirle que usted no está unido, porque la Biblia dice que debemos tener un mismo pensar unos a otros. Ahora, cuando vamos a hablar de dones, es interesante que el Señor primero nos habla de la unidad antes de hablarnos de dones. El Señor en Efesios 4 no empieza hablando primero de los dones y de los ministerios, sino que primero empieza hablando de la unidad. ¿Y por qué será esto? Bueno, simplemente porque el Señor, antes de dar ministerios y antes de dar dones a una iglesia, necesita ver una iglesia unida. Claro que sí, es fundamental eso, porque el Señor nos ha llamado a nosotros como cristianos y como hijos de Dios a la unidad, y
a partir de esa unidad, entonces Dios puede venir y moverse con mayor libertad, puede venir y trabajar en las vidas de cada uno de nosotros, puede trabajar con nosotros a manera de iglesia, de grupo, ¿verdad? Porque sabemos también por medio de la palabra que Él nos enseña que la iglesia es una sola, no es que hayan muchas iglesias ni que hayan una, dos o tres, ¿verdad? Sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo tiene que estar unido. No hay una parte del cuerpo de nosotros que vaya a decir, no, es que yo no ocupo el resto del cuerpo, es que yo puedo funcionar solo por aparte, soy autosuficiente. No, ¿verdad? Sino que nos llama a unidad. ¿Por qué? Porque juntos tenemos que conformar ese cuerpo y tenemos que apoyarnos unos a otros, procurar ser de bendición, sobrellevar las cargas unos de otros, orar unos por otros. De esa forma nosotros podemos ser de bendición y podemos también recibir bendición por parte de los hermanos, ¿verdad? Y entonces esa es parte de la motivación de este pasaje y de este programa, ¿verdad? Que procuremos siempre cada una de esas capacidades y esos dones que el Señor nos dio. Lo más importante es que nosotros sepamos aprovecharla en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así entonces ese don va a ser, por así decirlo, potenciado, y Dios va a realizar su obra, va a realizar o cumplir sus propósitos en nosotros, y va a ayudar eso a que se cumplan también sus propósitos en otras personas, que mucha gente pueda recibir ese testimonio de parte de nosotros, pueda recibir una palabra de edificación, de motivación, de ánimo, ¿verdad? Que muchas veces hace falta. Claro, War. Ahora, bueno, una característica que quería tocar es esa, o sea, siento muy interesante lo que usted dice de la unidad. Claro, la Biblia nos habla de que tanto usted como yo, joven, en el momento en que recibimos a Cristo, el Señor nos da dones y nos da talentos, ¿verdad? Y también nos habla de ministerios, tanto a jóvenes como a adultos. La Biblia nos dice que un don, un talento es para un adulto, y eso lo vamos a tocar ahorita más adelante, pero ahorita quisiera enfocarme en la unidad, como dice usted, Guara. La palabra nos habla cuando Jesús ora al Padre y le dice: Señor, oro para que seamos uno, así como tú y yo somos uno, y que seamos uno. Entonces Jesús ora al Padre y Jesús le dice: bueno, ojalá la iglesia llegue a ser una misma. Obviamente sabemos que cada uno de nosotros muchas veces tiene un punto de vista diferente, pero en la iglesia eso no debe ser así. En la iglesia, por más puntos de vista diferentes que debemos tener, si tenemos un líder al frente, debemos sujetarnos y someternos, siempre y cuando el líder esté ajustado a la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora, antes del Señor dar dones, simplemente primero habla de la unidad. ¿Por qué? Porque el Señor, bueno, primero hace semejar que la iglesia es como un cuerpo, por eso dice el cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo tiene brazos, tiene piernas, y cada órgano que tiene y cada parte de su cuerpo tiene una función diferente, dice, así en la iglesia cada persona tiene una función diferente. Sí, eso es parte de la visión de iglesia que tiene el Señor y que Él quiere que nosotros también tengamos, ¿verdad? Y, o sea, esto es algo importantísimo desde los tiempos en que estaba Jesús aquí en la tierra hasta ese momento, y seguirá siendo importante en la iglesia hasta que Cristo venga, ¿verdad? Porque imaginemos, ¿verdad?, como explicaba el Señor, que un reino dividido no puede prevalecer. O sea, imaginemos una iglesia que empieza con divisiones, que empieza que yo pienso así, que yo pienso diferente, que a mí no me parece esto, que yo voy a hacer las cosas a mi manera y el otro hace las cosas a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos todos a jalar cada uno por su lado, y la obra de Dios no va a ser edificada como Dios quiere. La obra del Señor no se va a hacer como Él quiere, sino que todo el mundo empieza a ponerlo, por así decirlo, poner su humanidad en lo que está haciendo y su forma de pensar. Y aquí lo importante es que tengamos esa unidad, tanto como cuerpo de Cristo, como también en el Espíritu, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, y que estemos con una misma actitud, ¿verdad?, con un mismo sentir. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros buscamos más de Él y permitimos que Él venga a nuestra vida y haga lo que tenga que hacer, ¿verdad?, que vaya cambiándonos, que vaya poniendo en cada uno de nosotros su visión, que vaya poniendo su revelación, entonces entendemos que no es que somos muchas iglesias ni que somos muchos hermanos, sino que somos uno en Cristo, y Él es el que nos llena, Él es el que da sentido a nuestras vidas, y entonces lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios, y es hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Y si estamos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, entonces el poder de esa iglesia va a ser algo impresionante. Claro, es ahí donde vemos una iglesia que crece más, es una iglesia unida. Una iglesia que cada persona hace lo que quiere, primero que nada entra en división.
Yo siempre he dicho que lo que hacemos aquí es un ensayo de lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si aquí en la tierra, hablando un poco de lo que es la división y la falta de unidad en la iglesia, qué pasa si aquí en la tierra usted no aprueba algo de lo que hace su pastor y usted empieza a hacer cosas diferentes? Entonces yo diría, cuando usted llega al reino de los cielos y Dios haga algo que a usted no le parece, que va a tomar la actitud que tomó Satanás. Entonces, no, mira, me voy con mi lado con mis ángeles y creo que yo puedo hacer las cosas mejor. Entonces, si usted no aprende aquí a sujetarse en esta vida a un pastor, a un líder, a un diácono, no creo que usted tenga la capacidad de sujetarse en el reino de los cielos al Señor y a las órdenes que Dios da. Entonces, eso se trabaja así, la unidad. Y cuando tenemos la unidad, entonces podemos venir a hablar de los dones del Espíritu. Podemos venir a hablar de los ministerios, del ministerio quíntuple. Pero, primero que nada, si en una iglesia no tenemos unidad, y tanto en el área juvenil, porque creo que los jóvenes ya hay que irles hablando con un poco de madurez, los jóvenes son siervos de Dios y tienen que empezar a servir en los dones y en los ministerios. Y quiero entrar ya en ese tema de los ministerios, Guara, porque muchas veces veníamos hablando ahora de eso, ¿verdad? Cómo los jóvenes son entretenidos. Y se lleva un joven a una iglesia, le hace jueguitos, le hace actividades, pero en qué momento usted le enseña al joven lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que el joven tiene dones, tiene talentos. Y cuando llegamos a una iglesia, no es por criticar, pero metemos a un joven en la danza, y metemos a un joven en el mimo, y un joven en ventas, y un joven aquí. Pero le hago una pregunta: ¿algunos de esos 4 que mencioné, o muchos otros, están en la Biblia? No. La Biblia nos habla de dones espirituales, y también nos habla de ministerios, del ministerio quíntuple, de los dones. Y quiero tocar aquí Efesios 4:11, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Yo lanzo la pregunta, ¿dónde están los jóvenes dentro de esos 5 ministerios? Pues, por supuesto que cada uno de ellos tiene por lo menos la función de uno de estos ministerios, tiene un llamado para cumplir un propósito. Puede ser en el área del pastorado, puede ser en el evangelismo, en la profecía, o en cada uno de estos 5 aspectos, ¿verdad? Y tal vez es algo que muchas veces uno como joven no sé si no se da cuenta o lo pasa tal vez un poco por alto y no se imagina que Dios lo puede usar a ese nivel, ¿verdad? O a esa magnitud. Pero sí es importante que nosotros podamos vernos en un nivel espiritual, cumpliendo la función que Dios nos llamó a hacer, porque nosotros no estamos aquí solamente para trabajar en lo secular, o solamente para estar sirviendo en un área que nos vean dentro de 4 paredes, ¿verdad? Que no tiene nada de malo servir en el altar, pero muchas veces Dios nos llama a algo más aparte de eso. Y entonces qué bonito y qué importante que nosotros aprendamos a anhelar algo más de Dios, ya seamos jóvenes, adultos mayores, que tengamos esa inquietud o ese anhelo santo de algo más, ¿verdad? De qué será lo que Dios quiere que yo haga, de a dónde me quiere llevar el Señor, a qué nivel me quiere llevar el Señor, será que Dios me quiere usar en esta área o en esta otra. Y entonces empezamos a orar en ese sentido, ¿verdad? Empezamos a pedir al Señor dirección, y también es importante que nos dispongamos a hacer lo que viene a nuestra mano. Porque muchas veces tal vez si uno se pone a decir, es que yo no hago eso porque no puedo, yo no hago esto porque no sé, y terminamos no haciendo nada para el Señor porque pensamos que nos va a salir mal. Pero qué tal si Dios quería usarnos en una de esas áreas, y tal vez Dios nos quería usar en la enseñanza, o nos quería poner en alguna posición, por así decirlo, de liderazgo, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Entonces hay que tener esa disposición muchas veces. Claro, y tocando el tema de los 5 ministerios para los jóvenes de hoy en día, yo hago el énfasis a los líderes, porque los líderes son los encargados de enseñar la Biblia. Si a usted tiene un líder de jóvenes que no le habla de la palabra y no le enseña a usted que usted puede servir en dones espirituales, sino en dones que muchas veces uno inventa dentro de la iglesia, porque por ejemplo nos hemos dado el lujo de ponerle ministerio a todo, ¿verdad? Ministerio de la música, que respetamos mucho a los músicos, pero no hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que la música es un ministerio. O muchas veces el ministerio de la danza. O también hemos escuchado es que la mamá tiene el ministerio de las ventas, porque sabe vender muy bien. Inventamos ministerios para arriba y para abajo, pero ¿qué nos habla la Biblia? Bueno, la Biblia nos habla que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores y los maestros. Y yo le hablo a los líderes de jóvenes, bueno, ¿qué espera usted para formar a sus jóvenes en estas 5 áreas? O no formar, sino ¿qué espera usted para orar a ver qué clase de ministerio Dios le dio a una persona? Porque tal vez los ministerios no son para todos, pero sí los dones espirituales. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, y se puede tener de uno a todos los dones espirituales, o se puede tener de un ministerio a todos los 5 ministerios. Usted tiene que moverse, joven, y si en su iglesia su líder no le está hablando la palabra y no le está enseñando eso, entonces le doy un consejo: salga corriendo de ahí. Porque si usted llega un sábado y usted invierte su tiempo para ir a una red de jóvenes, y usted lo que hacen es que lo entretienen, hacen jueguitos, campamento para arriba, campamento para abajo,
y solamente escuchar musiquita, entonces usted no va a avanzar y va a hacer lo que decía War, ¿verdad? Nos conformamos solo con eso. Cuando la Biblia nos habla que hay 5 ministerios, la Biblia nos habla que hay 5 dones que el Señor da. Y entonces, joven, ¿a dónde está usted? Y eso es un fallo que la iglesia ha tenido, War. Porque yo digo que la iglesia hoy en día ha enfocado a los jóvenes en solamente entretenerlos y vaya, estudie, vaya, saque su carrera, y no tenemos nada en contra de la carrera. Yo estoy estudiando mi carrera, War, usted está sacando la suya. Pero la pregunta es, ¿por qué los jóvenes de hoy en día no se preocupan por ser apóstoles? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no se preocupan por ser profetas? ¿Por qué no se preocupan por ser evangelistas? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no se preocupan por ser pastores o maestros? Porque no hay esa pasión, porque Dios no quiere, no. Tal vez simplemente porque no hemos enfocado esto a la palabra, y cuando no enfocamos algo a la palabra no hay revelación del Espíritu. Claro que sí, y también me gusta mucho lo que sigue diciendo en el versículo 12, para avanzar un poquito. Habla de que esto sucede con un propósito, ¿verdad? También con una función, y es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué palabras y cuánta revelación hay en ese pasaje, ¿verdad? Vemos aquí que Dios nos llama a trabajar para el perfeccionamiento, para mejorar, para avanzar, para ensancharnos. Entonces, tal vez en ocasiones puede suceder que nosotros, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? Tendemos como a adaptarnos a una rutina, por así decirlo, como adaptarnos a que ya fuimos a la iglesia, ya cantamos, sí, claro, ya pusimos la ofrenda, ya escuchamos la palabra, ya regresamos a la casa y ya cumplimos. Ya fuimos al ayuno que dijeron en la iglesia que había, ya regresamos a la casa, ya cumplimos y ya estamos bien. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos a la palabra, cuando nos sometemos un poquito más a Dios, entonces el Señor, como que a través de su Espíritu, siento yo que nos inquieta, nos mueve, y entonces tenemos como esa hambre o esa sed de que hay algo más, de que el Espíritu quiere algo más con nosotros. Dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, tenemos que procurar ese crecimiento siempre, que si nosotros tenemos dones y tenemos un ministerio de parte de Dios, usar eso y disponernos a que el Espíritu trabaje en nosotros, y a través de nosotros ese servicio o ese ministerio, ¿verdad?, pueda edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que cada hermano en la iglesia, a través de los ministerios, ¿verdad?, de los dones de varios hermanos, entonces vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos en la unidad de la fe, vamos adquiriendo mayor conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Qué importante que es eso, que conozcamos a Jesucristo. Dice, ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo en nuestra vida tenemos que aprender siempre a darle el primer lugar, el lugar de importancia, el lugar que Él se merece, ¿verdad? Tener ese temor y temblor de Cristo y de Dios, porque Cristo es Dios mismo, y entonces también procurar someternos a su voluntad, ¿verdad? Y a lo que su Espíritu quiere para nosotros, que siempre va a ser lo mejor, siempre su voluntad es agradable, es perfecta, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes una iglesia que esté abundando en estos dones, en la unidad, en talentos, en ministerio. Estaríamos hablando de otra iglesia totalmente diferente. ¿Qué clase de crecimiento y clase de conocimiento de Dios habría, verdad? Claro. Entonces es tan profunda y tan bella esta palabra que claro, vale el esfuerzo, ¿verdad? Meterse y profundizar. Claro. Imagínense un grupo de jóvenes anhelando los dones espirituales y los ministerios. Imagínense un grupo de jóvenes que, ya sea cual sea su edad, que usted tenga o sea anhelando eso. No estamos diciendo que usted hoy va a anhelar un ministerio, que usted lo puede anhelar, pero siempre y cuando Dios se lo dé. Siempre hemos dicho que Dios no haga algo que uno no quiera, ¿verdad? Entonces, si Dios pone en usted el ser un pastor, usted va a sentir esa inquietud por las almas, por pastorearlas. Si Dios en usted pone esa inquietud de ser apóstol, que usted tiene que ir y fundar iglesias, y yo quiero poner iglesias aquí, y es porque Dios hace pues eso, es el apóstol. Dios no va a poner en usted un don que usted no quiera, ¿verdad? Ahora, qué diferente sería una iglesia o unos jóvenes que anhelen esto, que anhelen ser maestros de la palabra, pero maestros a un nivel profesional, maestros que enseñen probablemente a muchas iglesias, que los inviten a predicar, evangelistas, y los pastores, los profetas, personas que tengan ese discernimiento de Dios cuando vean una alma y tengan una palabra para ellos de parte de Dios. Y también no dejando de lado, ¿verdad?, que sean maestros que enseñen la sana doctrina, claro, ¿verdad?, el evangelio de que Cristo predicó y que Pablo predicó.
Ahora, correcto, se dice, hay condiciones para todos los ministerios. No es que usted hoy va a querer eso y ya mañana va a ser pastor, no, es un proceso que usted joven tiene que pasar. Pero lo que queremos es activarlo usted ahora, no espere que usted tenga 30 años para empezar el proceso. Dios sabe en qué momento Dios a usted le va a dar su ministerio que usted anhela. Porque yo digo, está bien, los jóvenes de hoy en día anhelan carreras, pero empiezan a anhelar ministerios mucho mejor. Un ministerio a tiempo completo, ¿por qué no? Aunque las iglesias de hoy en día son muy criticadas y que muchos pastores están robando los dineros, entonces levántese usted para hacer algo diferente, no se robe los dineros, haga las cosas como son, y eso es lo que Dios quiere en la juventud. Jóvenes de hoy son muy inteligentes, los jóvenes de hoy son muy capaces para ser maestros, para ser evangelistas. Imagínense unos evangelistas del siglo XXI evangelizando con los métodos que Dios nos da, con la tecnología, porque hoy en día vemos un evangelista y lo que vemos es un señor en una campaña, y está bien, es un evangelista, pero también podemos hablar de evangelistas por medio de las redes sociales, de evangelistas que utilicen métodos diferentes y se actualicen, y Dios puede usarnos siempre y cuando se amolden a la palabra y digan lo que está dentro de la palabra. Claro que sí, qué bueno eso que decía usted, Sharik. Y también me llama la atención eso que sigue diciendo en el pasaje, por ejemplo en el versículo 14, de todo lo que abarca y de todo lo que puede impactar en un sentido positivo estos dones y estos ministerios aplicados de la manera que el Señor nos llama a hacerlo. Porque veamos cómo sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo y somos niños espirituales y necesitamos esa leche espiritual que es la palabra de Dios, el evangelio básico y la doctrina básica, ¿verdad? Y así como un niño tiene que empezar a alimentarse de otras cosas y tiene que empezar a caminar y a crecer, ¿verdad? Y a dar pasos y luego sigue corriendo, también nosotros como cristianos empezamos a crecer, a dar pasos y a procurar también buscar ese alimento por nosotros mismos, ¿verdad? Buscar el estudiar la palabra, el leerla, el escudriñarla todos los días para ver qué es lo que Dios y el Espíritu Santo me quieren enseñar y revelar a través de esa palabra, porque muchas veces puede ser que vengan personas que nos enseñen cosas que están equivocadas, que están en error, que nos dicen, gran parte de lo que dicen es verdad, pero al final le meten una pequeña cosita que tal vez no estaba ahí, y entonces caemos en ese error, ¿verdad? En esa artimaña que o sea, no es lo que Dios quiere o lo que Dios le agrada, sino que dice tenemos que seguir la verdad. ¿Y qué es la verdad? Nuestra verdad es Cristo, esa es la única verdad que existe, y también tenemos que permanecer y seguir en ese amor, el amor de Dios, el amor que nos llena a nosotros y llena a toda su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza. Entonces, si Cristo es la cabeza, Él es el que manda y nosotros obedecemos, de Él es el que recibimos la vida, y sin Él nada somos y nada podemos hacer. Sí, claro, bueno, claro, y para que los jóvenes vayan siendo bien moldados, como decía usted, los versículos de abajo nos ayudan en eso. Si usted llega algún día a ser un pastor, un apóstol, llega a pedir los dones del Espíritu, no es para que usted se jacte, no es para que usted se crea más que otros, sino que la Biblia dice es para que usted los ponga al servicio de la iglesia, para que edifique la iglesia, para que edifique el cuerpo de Cristo, y así todos vamos a ir siendo unidos, vamos a poder ir creciendo en la fe, en el conocimiento. Ya no vamos a ser niños, ahora vamos a ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia que sigue hacia adelante. Entonces ven cómo todo va de la mano. El Señor da dones, el Señor da ministerios a la iglesia, pero para que la iglesia los ponga al servicio, para que las personas que lo siguen nos pongan al servicio a la iglesia, y así la iglesia va a poder ser unida, si la iglesia se sujeta, ¿verdad? Y una iglesia unida es una iglesia imparable, una iglesia llena de avivamiento. A veces oramos por avivamiento, pero no sabemos qué es el avivamiento. El avivamiento es una iglesia unida, y una iglesia unida nadie la puede destruir, porque el Espíritu viene, porque el Espíritu está sobre nosotros. Imagínense una iglesia trabajando en conjunto, ¿verdad? Varios evangelistas, varios pastores, varios maestros. Qué hermoso sería, ¿verdad? Claro que sí, y parte de esto, ¿verdad? Ya casi para ir finalizando, muchacho y muchacha que nos escucha, hermano, que está recibiendo esta palabra en este momento, es motivarles, ¿verdad? Es animarlos, es exhortarlos en el amor del Señor a que usted considere y a que usted tenga esa inquietud espiritual de, por ejemplo, ¿qué pasa si Dios quiere usarme a mí y levantarme como un maestro o utilizarme con su ministerio del pastorado para bendecir a otras personas, para apacentar esa grey? Porque el Señor, cuando Él vino, Él tenía compasión de las almas
porque dice que andaban como ovejas sin pastor, y a través de una persona como usted, sin importar la edad que usted tenga o el conocimiento, la preparación que tenga, yo creo que a muchos Dios nos quiere usar en ese sentido, ¿verdad? Para pastorear tanta gente que está necesitada, que está urgida de alguien que lleve ese testimonio, que le lleve una palabra de bendición, de edificación, y que pueda ejercer ese ministerio al que el Señor le ha llamado, o tal vez en el campo de la profecía, en el apostolado, en el evangelismo, que el evangelismo también es un ministerio y es un llamado que todos como cristianos tenemos, de compartir las buenas nuevas de la salvación, del perdón de pecados, de Cristo y de Cristo crucificado, y de que Él ya pagó el precio de nuestros pecados, y de que ahora a nosotros nos toca simplemente creer en Él, confiar en Él y vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó, para dar muestra de ese arrepentimiento que tenemos, ¿verdad? Y entonces, si usted le ha quedado un poquito de esta palabra, claro, qué bonito sería que usted hable con Dios, que usted, si usted tiene esa relación todos los días con Él, tiene oración, y si no la tiene, pues empiece a tratar de reforzar eso, de practicarlo, y que usted le pregunte: Señor, ¿en qué campo, qué ministerio será el que me quieres usar? ¿Qué más puedo hacer por ti y por las personas que están necesitadas de tu presencia? Sí, correcto, War. Para finalizar entonces, como decía usted, War, qué interesante que los jóvenes se empiecen a someter. Si usted joven, si usted es nuevo y si no sabe qué don el Espíritu le ha dado o qué ministerio Jesús le ha dado, entonces empiece a hablar, dígale: Señor, ¿qué ministerio me diste? Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y Dios te va a bendecir, Dios te va a revelar. Y si usted, probablemente sus ojos naturales dicen: es que en la iglesia no hay campo para esto, tranquilo, es que no me toman en cuenta. A mí no me toman en cuenta, me tienen a un lado. Ore, sométase y Dios mismo le va a abrir puertas. Es que a veces nos aferramos a las personas y creemos que las personas nos van a abrir puertas, cuando en realidad es Dios. Entonces, joven, sométase, busque un tiempo, como decía, guarde oración. Y si usted, joven, lleva muchos años en la iglesia y nunca ha fluido en un don espiritual o en un ministerio, o no se ha ido preparando para un ministerio, entonces, joven, le aconsejo que le pida perdón al Señor y empiece a fluir, porque es lo que el Señor nos llama. Vamos a enfocarnos en lo que la palabra nos llama, no en lo que nosotros estamos inventando en nuestras iglesias, sino en lo que la Biblia dice. Claro que sí, y me gustaría dejarlos con esta palabra que decía el Señor cuando estaba con sus discípulos todavía. Hay gente que dice que todavía faltan varios meses para la siega, pero si levantamos nuestra mirada, si levantamos nuestra visión espiritual, dice que los campos están blancos ya, y que eso significa que hay gente que está con necesidad, que hay gente que está con disposición, y que el mundo está necesitado de hombres y mujeres, jóvenes que se levanten llenos del poder del Espíritu Santo a predicar y a ejercer esos ministerios y ese propósito al que Dios les ha llamado. Entonces les invitamos a que se levanten, a que busquen más del Señor, y Él los va a usar y los va a bendecir, y va a bendecir muchos a través de ustedes. Este ha sido su programa El Mundo Real, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Adelante en Cristo, hermano. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en toda
el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan